Amigos, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Es tu programa Zona Positiva. Yo soy Alejandra Pora y me acompaña Alejandro Ochoa en la conducción. Los teléfonos en cabina 31 22 4200 y 31 22 4266. Tweets @Zona 3 Noticias, @Zona Positiva 1. El WhatsApp 33 18 80 76 41. Llámanos porque tenemos de regalo para ti este CD de Lupita Venegas, Tu pasado no te determina. Puede ser tuyo, así es que llámanos rápido porque hay muchas llamadas que también hay personas que lo quieren. Y bueno, estamos aquí con Andrea Rosales. Ella tiene una discapacidad visual y nos estaba comentando pues cómo había sido su nacimiento. Nos comentaba su mami Patti, cómo había sido esta inclusión de la llegada a la familia, cómo había sido la dinámica familiar. Yo quiero decirles que Andrea es licenciada en Ciencias de la Familia. Así es. ¿Cómo lograste esto, Andy? ¿Cómo pudiste terminar esta carrera? ¿Cómo fue, de hecho, toda tu primaria y cómo fue la inclusión en colegios normales sin necesidades de cierta restricción que había o discriminación a veces por parte de la gente? Mira, estudié yo 2 años, primero en la Escuela de Educación Especial, Ale, para aprender el braille y algunas cosas que se requerían, pero mis papás decidieron involucrarme desde un principio. Estuve en kinders regulares y luego estuve en primarias regulares, ¿sí? Entonces realmente fue muy padre la interacción, muy muy padre con los maestros, con los compañeros. Sí, al principio como que se sacaban de onda los compañeros, sobre todo porque pues como no, una persona con discapacidad antes pues no era tan común, no había tanta inclusión educativa, y más que los compañeros, a veces los papás de los compañeros, ¿no? Como que cómo es posible, se va a atrasar el grupo, cosas así que a veces por desconocimiento pues no había esa apertura, ¿no? Pero ya conforme fue avanzando mi paso, digamos, por la educación, por el ámbito académico, pues ya logré la secundaria, la preparatoria, y bueno, la verdad es que me iba bien en la escuela, sí, siempre me gusta estudiar. Y ya la universidad, bueno, ya más adelante lo comentaremos, pero fue una decisión muy padre. Yo estoy feliz de ser familióloga y realmente fue muy padre mi experiencia en la universidad con las compañeras, con los maestros. Realmente todo fue la misma exigencia, a mí se me exigía igual que a todo mi grupo, las mismas tareas, los mismos trabajos, sí, no hubo de que, como tiene discapacidad, le pasamos, no, en el caso, eso no se dio, ¿no? Entonces, se dio la misma exigencia, se dio la misma apertura. Debo decir que el Juan Pablo II, y lo digo públicamente, es una escuela que se ha caracterizado por ser incluyente. Ahorita, además de una servidora, hay otras 3 chicas con discapacidad que se han graduado de maestría y de licenciatura. Y bueno, realmente se ha logrado esa parte de la inclusión. Aparte hay otro maestro en el Juan Pablo que tiene discapacidad visual. Realmente es un esfuerzo que han querido hacer, y quizás a lo mejor en un principio no tenían mucho conocimiento los maestros o mucha experiencia en esto, pero realmente lo supieron hacer, ¿no? Y tan lo supieron hacer que ya no soy la única, ha habido más personas. Es que qué importante no ver a las personas con discapacidad en ese sentido, porque como se ha mencionado mucho, realmente son capacidades diferentes. El hecho de que todos tengamos nuestros sentidos al 100 no significa que aquel que no los tiene es distinto, porque además podríamos considerarlo hasta afortunado de alguna manera, en el sentido de que desarrollan otras capacidades, otras cualidades mucho más importantes que nosotros, por tener, digamos, los sentidos normales, no podemos desarrollar. Yo pienso, que también soy familióloga, en ti, digo, qué maravillosa familióloga debes de ser, porque me imagino que debes de tener esa capacidad para poder detectar aquello que nosotros no lo podemos detectar, habiéndote hecho más sensible a otras situaciones, ¿no? A otras características. Deberíamos de considerarlo. Fíjate que yo veía ciertas estadísticas. Qué triste que a veces hagamos a un lado a las personas con capacidades diferentes, porque realmente en México hay alrededor de 5 millones de personas con algún tipo de discapacidad. No estamos hablando de poquitos. No. Ya es un número considerable. Y aparte, todos creemos que como estamos ahorita, no tenemos algún problema, ya estamos libres.
Y parece increíble, pero únicamente el 16% de las personas con discapacidad nacieron con ella. Sí, así es. Y un 23% son por edad avanzada. Así que tarde o temprano todos, conforme vayamos creciendo o madurando en edad, llegaremos a tener cierta discapacidad. Simple y sencillamente, si me permites, bueno, en el mundo hay alrededor de 1.000 millones de personas con discapacidad. Más, de hecho, ¿no? El 15% de la población mundial. Aquí en México, como tú lo has dicho, el INEGI señala 5 millones en estadísticas más recientes del Programa Nacional para el Desarrollo e Inclusión de Personas con Discapacidad. Ya dice que somos alrededor de 8 millones. Realmente estas son estadísticas oficiales, pero las no oficiales van alrededor de 10 o 15 millones. Fíjate, sí. Entonces, realmente es una situación que va en aumento y, como dices, la mayoría de tipos de discapacidad se da por adquisición. Muchos, por ejemplo, se dan por accidentes viales. ¿Cuántas veces hemos visto que la tasa de accidentes automovilísticos aumentó? ¿No? Una vez decía un noticiero que alrededor en el año hay 2 millones de personas, 2 millones, perdón, de accidentes viales. De esos 2 millones, ¿cuántas quedarán con alguna discapacidad? De cada 100 personas, 45 personas adquieren una discapacidad por enfermedad o accidente. Exacto. Así que quiere decir que todos tenemos un 50% de probabilidades de adquirir alguna discapacidad y tenemos que ser conscientes de ello. De hecho, dicen que entre una persona sin discapacidad y una persona con discapacidad existe alrededor de 30 segundos. En 30 segundos puedes tener un accidente, en 30 segundos puedes sufrir alguna caída, puedes tener un diagnóstico de enfermedad, etcétera, ¿no? Sí. Fíjate qué importante. Andy, existe la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Así es. De aquí obviamente pues surge la necesidad de la creación de espacios, así como de una cultura que aseguren la inclusión de las personas con discapacidad, pero realmente esto se lleva a cabo. Mira, ¿Sientes cierta restricción tanto en la parte laboral, en la parte arquitectónica, como lo mencionabas al principio? Mira, voy a ponerte un poquito en la parte laboral. Existen, en el marco legal está la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es a nivel internacional. Tú bien citaste a nivel nacional la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad. A nivel estatal está la Ley para la Atención e Inclusión, Ley Estatal para la Inclusión y Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad. Simple y sencillamente aquí en Jalisco somos alrededor de 300,000 personas con discapacidad y el 76% de las personas con discapacidad carecen de un empleo, ¿no? Y del 24% restante, el 10% únicamente está en un empleo formal, lo que significa que realmente existe un 90% de personas con discapacidad en estado de desocupación. La estadística es altísima. ¿Sí? Y si vamos al ámbito de la accesibilidad y de las barreras arquitectónicas, bueno, pues también, se está trabajando en el ámbito de los semáforos auditivos, se está trabajando en el ámbito de las guías táctiles, pero no se está trabajando lo suficiente para que en todas las avenidas principales exista esa garantía de la accesibilidad. Ya le comentaste, los lugares de estacionamiento, hay personas que dejan sus canceles abiertos y una persona ciega pasa y pues bueno, ya saludó al cancel. Y ya me tocó verlo una vez. Entonces, realmente son situaciones que hay que hacer por falta, no creo que por mala voluntad, sino por falta de cultura. Y realmente sí es importante que los ciudadanos hagamos valer las leyes, ¿sí? Y hagamos valer las leyes. Ya tenemos también en el estado de Jalisco una nueva ley para promover la igualdad, prevenir y eliminar la discriminación. Una servidora participó en una de las iniciativas que se fusionó y realmente esa es la labor ciudadana, lograr que nuestro marco legislativo sea incluyente y que sobre todo que pase del papel a la práctica, ¿no? Eso, qué interesante, que pase del papel a la práctica, que realmente sean hechos, ¿verdad? Obras son amores y no buenas razones. Exacto. Claro, y que hablemos de una inclusión en todos los aspectos. En todos los ámbitos. Como cualquier ciudadano, todos tenemos las mismas oportunidades y los mismos derechos. Todos. Así es. ¿Cuál es tu lucha, Andy? Mi lucha social, bueno, realmente la inclusión que va desde la familia, para empezar, es importante formar a los padres de familia, ¿sí? Yo pienso que incluso desde los cursos prematrimoniales tendría que haber una plática de cultura de discapacidad, porque desgraciadamente hay padres que al tener un hijo con discapacidad los dejan a la mujer, por ejemplo la esposa, y también el ámbito educativo, laboral. La verdad que es muy importante que la persona con discapacidad se empiece a formar un papel activo. Incluso ya hay personas con discapacidad en la política.
bueno, un poquito ya después del corte platicamos esta parte, pero mi lucha social es eso, la inclusión de mi sector, ¿no? Pues muy interesante porque sí es una chica activa. A mí, yo la conozco desde que ella era estudiante ahí en la universidad y la verdad, pues me llamaba mucho la atención su disponibilidad, su asertividad, su alegría por vivir, siempre contenta, siempre con una sonrisa. Y bueno, Andy, de veras, yo creo que eres un ejemplo para muchas personas como nosotros, que pues tenemos otro tipo de cegueras, ¿verdad? Desgraciadamente. Bueno, amigos, pues ¿qué les parece si vamos a una breve pausa comercial? Quédate con nosotros, esto es Zona Positiva. Recuerda que en Valora contamos con el servicio de asesoría familiar y talleres de autoayuda. Llámanos al 3124-3929 y 3614-7224. Con gusto te atenderemos.